Mi nombre es Eduardo Mendoza y tengo 71 años. Cuando mi esposa Esperanza murió hace 4 meses después de 42 años de matrimonio, no le dije a mi hijo Sebastián, ni a su esposa Patricia, que ella me había dejado un viñedo en Mendoza, 2 propiedades en Buenos Aires y una cuenta bancaria suiza que ni yo mismo conocía. Gracias a Dios no les conté nada, porque 2 semanas después descubrí la verdadera naturaleza de las personas que creía que eran mi familia. Pero tengo que empezar desde el principio, para que entiendan cómo Esperanza, mi angelical Esperanza, logró protegerme desde la tumba de la traición más dolorosa que un padre puede experimentar. Todo comenzó en octubre, 4 meses después del funeral. Yo vivía solo en nuestra casa de San Telmo, esa casona de principios del siglo XX, que Esperanza y yo habíamos restaurado con nuestras propias manos durante décadas. Era un día soleado de primavera porteña, cuando decidí preparar un almuerzo especial para Sebastián y Patricia. Hacía 3 semanas que no los veía, y la soledad me estaba carcomiendo el alma. Me levanté a las 6 de la mañana, como había hecho durante 35 años cuando trabajaba en los astilleros de La Boca. Mis manos, curtidas por décadas de trabajo con metal y soldadura, temblaban ligeramente mientras preparaba el café. No era por la edad, sino por la emoción. Iba a ver a mi hijo, mi única familia, mi única conexión con Esperanza. Pasé toda la mañana cocinando el locro que Esperanza preparaba para las fiestas patrias, el que Sebastián había adorado desde niño. Recordaba vívidamente cómo a los 8 años se sentaba en la cocina viendo a su madre revolver la olla, preguntando cuándo estaría listo, robando pedacitos de chorizo cuando ella no miraba. La mesa estaba perfecta. El mantel de lino que habíamos comprado en nuestro viaje a Europa para los 25 años de casados, la vajilla de porcelana que solo usábamos en Navidad, las copas de cristal que brillaban bajo la luz que entraba por los ventanales. Todo preparado con el amor de un padre que extrañaba desesperadamente a su familia. Mientras esperaba, caminé por la casa contemplando las fotografías que colgaban de cada pared. Ahí estábamos los tres. Esperanza radiante el día de nuestra boda en la iglesia de San Telmo. Sebastián, dando sus primeros pasos en el patio de esta misma casa. Las vacaciones en Mar del Plata cuando él tenía 10 años y yo era su héroe absoluto. ¿Cuándo había cambiado todo? Cuando mi hijo había dejado de correr hacia mí gritando, «Papá llegó», cada vez que regresaba del astillero. ¿Cuándo se había vuelto este hombre de 38 años, que me saludaba con frialdad y me veía como una obligación? El timbre sonó a las 12 en punto. Mi corazón se aceleró de alegría, pero cuando abrí la puerta, la expresión en sus rostros me heló la sangre. Sebastián llevaba un traje que costaba más que mi jubilación de 3 meses, y Patricia lucía joyas que brillaban como pequeños soles. Se veían prósperos, exitosos, pero me miraban como si fuera un extraño. «Hola, papá», dijo Sebastián sin abrazarme. Patricia ni siquiera me saludó, simplemente pasó junto a mí, revisando la casa con ojos calculadores. «Hijo, Patricia», dije tratando de sonar alegre, aunque mi voz se quebró. «Preparé el locro que tanto te gustaba cuando eras chico. ¿Recuerdas? Siempre pedías que mamá te sirviera 2 platos». «Sí, papá, ya vimos», me interrumpió Patricia con fastidio. «¿Podemos sentarnos? Tenemos que hablar contigo sobre algo urgente». Algo en su tono me hizo temblar, pero mantuve la sonrisa. «Por supuesto, pero primero, almorcemos. Está todo caliente y preparado con tanto amor. Hasta compré el pan de la panadería, la tradición, esa donde mamá compraba los domingos». Sebastián suspiró como si mi invitación fuera una molestia. «Está bien, papá, pero hagámoslo rápido. Tenemos una reunión importante esta tarde». Serví el locro en los platos más elegantes, corté el pan con cuidado y llevé todo al comedor con manos que temblaban de nerviosismo. El aroma del guiso llenaba la casa con esa calidez hogareña que Esperanza había cultivado durante décadas. «Huele bien, papá», dijo Sebastián mecánicamente, sin emoción real. Se sentó sin esperarme. Patricia se acomodó a su lado, pero no dejaba de mirar su iPhone, como si estuviera en una reunión de negocios aburrida. «Patricia, querida, ¿cómo va tu trabajo en la consultora?», pregunté, tratando de crear ambiente familiar. «La última vez me contaste que habían ganado un cliente muy importante». Ella levantó la vista apenas un segundo. «Todo bien», respondió secamente y volvió a su pantalla. No tocó ni un bocado del locro que había preparado con tanto amor. Sebastián comía en silencio, sin hacer comentarios sobre el sabor, sin recordar las docenas de veces que había pedido a Esperanza que preparara exactamente este mismo plato.
Yo trataba de llenar el silencio con preguntas sobre su trabajo, sus planes, cómo estaban llevando la pérdida de esperanza. ¿Sabes, hijo? Tu madre siempre decía que este locro era tu favorito. Recuerdo cuando tenías 12 años y... Papá, ya no tengo 12 años, me cortó bruscamente. Además, no tenemos tiempo para nostalgias. Necesitamos hablar de cosas importantes. Sus palabras me dolieron como una bofetada. ¿Desde cuándo los recuerdos de su madre eran simples nostalgias? ¿Desde cuándo hablar de esperanza se había vuelto una pérdida de tiempo? Está bien, hijo, murmuré dejando el tenedor en el plato. ¿De qué querían hablar? Patricia finalmente guardó su teléfono y se enderezó con una expresión que no me gustó nada. Era como si hubieran ensayado este momento. Eduardo, comenzó Sebastián usando mi nombre en lugar de papá, lo que me sorprendió. Hemos estado pensando, y esta casa es demasiado grande para vos solo. Es mucha responsabilidad, mucho mantenimiento. Además, agregó Patricia, ya no estás tan joven. Vivir solo puede ser peligroso. ¿Qué pasa si te caes? ¿Qué pasa si te sentís mal y no hay nadie para ayudarte? Sentí que el mundo se tambaleaba. Pero yo estoy bien. Puedo cuidarme solo. Esta es mi casa, nuestra casa. Acá están todos los recuerdos de tu madre, Sebastián. Precisamente por eso, dijo Sebastián evitando mi mirada. Vivir rodeado de recuerdos no es sano. Necesitas seguir adelante, hacer nuevos amigos, tener actividades. Conocemos un lugar perfecto, continuó Patricia con una sonrisa que me heló la sangre. Es una residencia para adultos mayores muy linda. Tienen actividades, enfermeras las 24 horas, comida preparada. No tendrías que preocuparte por nada. Me quedé en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Mi propio hijo, la única familia que me quedaba, quería meterme en un geriátrico. ¿Un geriátrico? Pregunté con voz temblorosa. ¿Quieren meterme en un geriátrico? No es un geriátrico, papá, respondió Sebastián con impaciencia. Es una residencia de lujo, muy cara, por cierto, pero nosotros podemos ayudarte con los gastos. ¿Ayudarme con qué dinero? Pregunté sintiendo que la rabia comenzaba a crecer en mi pecho. Ustedes saben que yo solo tengo mi jubilación. Patricia se inclinó hacia adelante con esa sonrisa de vendedora que tanto me irritaba. Bueno, Eduardo, eso es lo que pensamos nosotros también. Pero esta casa vale mucho dinero. Si la vendés, tendrás suficiente para pagar la residencia por varios años. ¿Vender mi casa? Sentí que mi voz se alzaba involuntariamente. ¿Vender la casa que construí con esperanza? ¿Vender los recuerdos de 42 años de matrimonio? Papá, no seas dramático, dijo Sebastián masticando como si estuviéramos hablando del clima. Son solo ladrillos y cemento. Los recuerdos están en tu corazón, no en las paredes. Solo ladrillos y cemento. Mi hijo acababa de reducir toda mi vida a ladrillos y cemento. La casa donde él había nacido, donde había dado sus primeros pasos, donde Esperanza y yo lo habíamos cuidado cuando estaba enfermo, donde habíamos celebrado cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento importante de nuestras vidas. Además, agregó Patricia, nosotros no podemos estar cuidándote todo el tiempo. Tenemos nuestros trabajos, nuestros planes. No es justo que tengas que depender de nosotros. ¿Depender de ellos? Pero si yo nunca les había pedido nada. Solo quería que me visitaran de vez en cuando, que compartieran una comida conmigo, que me permitieran ser parte de sus vidas. Hijos, dije tratando de mantener la calma. Yo no les he pedido que me cuiden. Solo quiero quedarme en mi casa, en mi hogar. Puedo valerme por mí mismo. Sebastián dejó caer el tenedor con fuerza sobre el plato. ¿Valerte por vos mismo? Papá, mirarte. Estás flaco, descuidado. Esta casa está llena de polvo y cosas viejas. No podés seguir viviendo así. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Miré alrededor y vi mi hogar con sus ojos. Una casa vieja, con muebles gastados, con fotografías amarillentas. No veían el amor que había en cada rincón. No sentían la presencia de esperanza en cada objeto. Descuidado, repetí sintiendo que mi voz temblaba de indignación. Sebastián, yo me levanto todos los días a las 6. Me baño, me afeito, mantengo esta casa limpia. ¿Cómo podés decir que estoy descuidado? No me refiero solo a la apariencia física, papá, respondió con un suspiro exagerado. Me refiero a tu vida en general. No tenés amigos, no salís, no haces ejercicio. Solo te quedás acá lamentándote por mamá. ¿Lamentándome?
Sentí que la rabia crecía como una hoguera. ¿Llorar a la mujer que amé durante 42 años es lamentarme? ¿Extrañar a tu madre es algo malo? Patricia intervino con esa voz condescendiente que tanto me irritaba. Eduardo, entendemos que extrañes a Esperanza, pero ya pasaron 4 meses. Tenés que superarlo y seguir adelante. La vida continúa. 4 meses. Para ellos, 4 meses eran suficientes para olvidar 42 años de amor. Para ellos, mi dolor tenía fecha de vencimiento. Esperanza no es algo que se supera, dije con firmeza. Era mi esposa, mi compañera, la madre de mi hijo. Era mi vida entera. Exactamente, ese es el problema, replicó Sebastián dejando la servilleta sobre la mesa. Hiciste de mamá tu vida entera. Ahora que ella no está, no sabes qué hacer con vos mismo. Es poco sano, papá. Me quedé mirándolo con incredulidad. ¿Amar profundamente a mi esposa era poco sano? ¿Construir una vida junto a ella era un error? Hijo, dije tratando de controlar mi voz. Tu madre y yo teníamos algo hermoso. Éramos un equipo. Nos cuidábamos mutuamente, nos amábamos. Construimos una familia. ¿Acaso eso está mal? No está mal, papá, pero ya se acabó, respondió Patricia con frialdad. Esperanza murió. Vos seguís vivo. Tenés que adaptarte a tu nueva realidad. Nueva realidad. Como si mi vida fuera un programa de televisión que podía cambiar de canal cuando se aburrieran. Los días que siguieron fueron una pesadilla. Sebastián y Patricia volvieron 2 veces más, cada vez más insistentes, cada vez más agresivos. Me dieron una semana para pensar su propuesta, pero sus palabras sonaban más a amenaza que a sugerencia. Era viernes por la noche cuando decidí revisar los documentos que Esperanza había guardado en nuestra caja de seguridad. Necesitaba los papeles de la casa por si tenía que defender legalmente mi derecho a quedarme en mi hogar. En el fondo de la caja, detrás de nuestros certificados de matrimonio y las escrituras, encontré un sobre amarillento con mi nombre escrito en la letra temblorosa de Esperanza. Adentro había una carta y varios documentos que no entendía completamente. La carta comenzaba: Mi querido Eduardo, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo y porque algo difícil está pasando en tu vida. Siempre supe que este día llegaría y quise protegerte de la mejor manera posible. Mi corazón se aceleró mientras seguía leyendo. Esperanza me contaba sobre el viñedo en Mendoza que había heredado de su padre, pero nunca me había mencionado. También había invertido secretamente parte de mi salario durante décadas en propiedades inmobiliarias en Buenos Aires. Y existía una cuenta bancaria en Suiza que su abuelo español le había dejado y que ella había mantenido en secreto incluso para mí. Todo está a tu nombre, mi amor. Todo es tuyo. Pero por favor, no le digas nada a Sebastián hasta que sepas con certeza que podés confiar en él. He visto cómo ha cambiado desde que se casó con Patricia, cómo nos mira ahora que tenemos menos que ofrecer. Quiero que uses esto para vivir con dignidad, para que nadie pueda obligarte a hacer algo que no querés. Las manos me temblaban mientras leía los números en los documentos bancarios. Era una fortuna que jamás había soñado poseer. Esperanza, mi dulce Esperanza, había estado protegiendo nuestro futuro en silencio durante años. Al final de la carta había una frase que me partió el corazón. Si nuestro hijo algún día te falla, recordá que yo nunca te voy a fallar. Este es mi último regalo de amor para vos. Me dejé caer sobre la cama, abrazando la carta contra mi pecho. Esperanza lo había sabido. Había presentido que Sebastián podría traicionarme y había preparado esta salvación para mí. Por primera vez en meses, sonreí. No estaba tan indefenso como creía. Al día siguiente me desperté con una energía que no había sentido en meses. El sol de octubre entraba por las ventanas del dormitorio, iluminando la fotografía de Esperanza sobre la mesa de luz. Por primera vez desde su muerte no sentí ese peso aplastante en el pecho al abrir los ojos. Me duché, me afeité con cuidado y me puse mi mejor camisa. Desayuné tranquilamente mientras planeaba mi día. Lo primero era ir al banco para verificar la cuenta que Esperanza había manejado en secreto. Después necesitaba contactar al abogado que había preparado todos los documentos. El trayecto al Banco Nación me trajo recuerdos de cuando Esperanza y yo íbamos juntos a depositar mi sueldo del astillero. Siempre llevábamos el dinero contado hasta el último centavo, siempre preocupados de que alcanzara para todos los gastos del mes. Nunca imaginé que al mismo tiempo ella estaba construyendo un imperio para protegerme. En el banco, la empleada que me atendió revisó los documentos con sorpresa. Señor Mendoza, me dijo, esta cuenta tiene un saldo muy considerable.
¿Estás seguro de que nunca supo de su existencia? Mi esposa manejaba todo en secreto. Expliqué sintiendo una mezcla de tristeza y orgullo. Era una mujer muy sabia. Los números en la pantalla me dejaron sin aliento. Esperanza había logrado acumular una cantidad que representaba más de lo que yo había ganado en los últimos 15 años de trabajo. Cada peso que ella había invertido en silencio era una demostración de amor, una prueba de que pensaba en nuestro futuro cuando yo solo me preocupaba por el presente. ¿Desea hacer alguna transacción hoy?, preguntó la empleada. Sí, respondí con firmeza. Quiero transferir todo a una nueva cuenta, solo a mi nombre, en otro banco. No iba a correr ningún riesgo. Si Sebastián y Patricia decidían investigar mis finanzas, no encontrarían nada en el banco donde habíamos tenido nuestra cuenta familiar durante décadas. Después del banco, fui a ver al abogado cuyo nombre aparecía en los documentos de Esperanza. El doctor Raúl Herrera era un hombre mayor, de cabello plateado y mirada amable, que tenía su estudio en Recoleta. Eduardo, me dijo al verme entrar, Esperanza me pidió que esperara tu visita. Me habló mucho de vos, siempre con tanto cariño. Doctor Herrera, necesito entender todo esto, le dije mostrándole los documentos. Esperanza me dejó cosas que yo no sabía que existían. El abogado sonrió con ternura. Esperanza era una mujer extraordinaria. Vino a verme hace 2 años cuando le diagnosticaron el cáncer. Me dijo que quería protegerte, que tenía presentimientos sobre el futuro. Me explicó que el viñedo estaba ubicado en Luján de Cuyo, en el corazón de Mendoza. Era una propiedad de 20 hectáreas con una casa principal, bodegas y viñedos, que actualmente se alquilaban a una empresa vitivinícola reconocida. Los ingresos mensuales del alquiler eran suficientes para vivir muy cómodamente. Las 2 propiedades en Buenos Aires estaban en Puerto Madero y Palermo, zonas que se habían revalorizado enormemente en los últimos años. Una estaba alquilada a una multinacional y la otra a una familia extranjera. Ambas generaban rentas que multiplicaban por 10 mi jubilación. ¿Y todo está realmente a mi nombre?, pregunté, aún sin poder creer completamente en mi nueva realidad. Todo, Eduardo. Esperanza se aseguró de que fuera imposible que alguien más reclamara estos bienes. Incluso, si tu hijo intentara algún proceso legal, no tendría ninguna base para reclamar algo. Salí del estudio sintiendo que caminaba sobre nubes. Esperanza no solo me había dejado seguridad económica, sino también opciones. Podía quedarme en mi casa y vivir de las rentas, o podía mudarme al viñedo y comenzar una nueva vida lejos de Sebastián y sus amenazas. De regreso a casa, decidí cocinar algo especial para cenar. Había recuperado el apetito por primera vez en meses. Mientras preparaba unas empanadas, pensé en cómo Esperanza había planeado todo esto en secreto. Cuántas noches se había quedado despierta, calculando, ahorrando, invirtiendo nuestro futuro. Cuántas veces había querido contarme, pero había decidido que era mejor protegerme con el secreto. El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era Sebastián. Papá, dijo con voz tensa. ¿Pensaste en lo que hablamos el otro día? Sí, hijo, respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí. Pensé mucho. Perfecto. Entonces supongo que entendés que esto es lo mejor para todos. Oh, sí, dije sintiendo una sonrisa crecer en mi rostro. Entiendo perfectamente muchas cosas que antes no entendía. Hubo una pausa. Bien. Patricia y yo pasaremos mañana para hablar de los detalles. Estuvimos viendo algunas residencias y encontramos una que te va a gustar. Sebastián, dije suavemente, mañana no va a ser un buen día para mí. Tengo asuntos que resolver. ¿Qué asuntos podés tener vos?, preguntó con ese tono condescendiente que tanto me molestaba. Asuntos importantes, respondí. Asuntos de adulto responsable. Otro silencio. Papá, no compliques las cosas. Ya tomamos la decisión. ¿Quiénes tomaron la decisión?, pregunté sintiendo que mi voz se volvía más firme. Porque yo recuerdo que en una democracia, las decisiones sobre la vida de una persona las toma esa persona. Papá, no empeces con dramas otra vez. No es drama, Sebastián. Es realidad, mi vida, mi decisión. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Era la primera vez en años que le colgaba a mi hijo, y se sentía liberador. Esa noche, mientras cenaba en mi comedor, miré las fotografías de Esperanza que colgaban de las paredes. Gracias, mi amor, le susurré. Gracias por conocer a nuestro hijo mejor que yo mismo. Al día siguiente decidí hacer algo que no había hecho en meses. Salir a caminar por San Telmo. Necesitaba aire fresco.
Necesitaba sentir que el mundo era más grande que mis cuatro paredes, más grande que los planes de Sebastián y Patricia. Caminé hasta la Plaza Dorrego, donde Esperanza y yo solíamos ir los domingos a ver los tangueros y comprar antigüedades. Me senté en nuestro banco favorito, aquel desde donde se veía toda la actividad del mercado de pulgas. Era un día hermoso, con el cielo despejado y una brisa suave que movía las hojas de los plátanos. Una pareja de ancianos pasó caminando tomados del brazo, riéndose de algo que solo ellos entendían. Me recordaron a Esperanza y a mí en nuestros buenos tiempos. Pensé en lo que podría haber sido si ella siguiera viva, si hubiéramos podido envejecer juntos en el viñedo de Mendoza, si hubiéramos podido disfrutar de los frutos de tanto trabajo y tanto amor. Pero Esperanza ya no estaba, y yo tenía que decidir qué hacer con el tiempo que me quedaba. ¿Iba a permitir que Sebastián y Patricia decidieran por mí? ¿Iba a dejar que me encerraran en un geriátrico para que pudieran olvidarse de mí con la conciencia tranquila? Mientras contemplaba la vida del barrio, tomé una decisión. No solo iba a mantener mi libertad, sino que iba a vivir la vida que Esperanza había hecho posible para mí. Iba a honrar su memoria viviendo con dignidad, con propósito, con alegría. El teléfono sonó esa tarde cuando regresé a casa. Era Patricia. Eduardo, dijo con voz dulce y falsa. Sebastián me contó que ayer estuviste un poco difícil. Esperamos que hayas reflexionado. Reflexioné mucho, Patricia, respondí. De hecho, llegué a conclusiones muy interesantes. Me alegra escuchar eso. Entonces mañana podemos ir a ver la residencia que elegimos para vos. No, Patricia. Mañana no puedo. Ni mañana ni ningún otro día. Hubo un silencio largo. Eduardo, no juegues con nosotros. Esto va a suceder, quieras o no. Ah, sí, dije sintiendo una fuerza nueva en mi voz. ¿Y cómo exactamente me van a obligar? Ya te explicamos. Existen recursos legales. Sí, me hablaron de recursos legales. Qué interesante que menciones eso, porque yo también estuve aprendiendo sobre recursos legales. Otro silencio. ¿Qué querés decir? Quiero decir, querida Patricia, que no soy el viejo indefenso que ustedes creen que soy. Y colgué el teléfono sintiendo una satisfacción que no había experimentado en años. Los días que siguieron fueron los más tranquilos que había vivido desde la muerte de Esperanza. Por primera vez en meses tenía control sobre mi vida. Tenía opciones, tenía poder. Cada mañana me despertaba con una sensación de propósito que había olvidado que existía. Decidí que era hora de conocer el viñedo que Esperanza me había dejado. Contraté un remis para que me llevara hasta Mendoza, porque quería experimentar ese lugar con todos mis sentidos, sin las distracciones de manejar por rutas desconocidas. El viaje duró 5 horas, atravesando la pampa húmeda hasta llegar a los primeros cerros. A medida que nos acercábamos a Luján de Cuyo, el paisaje se volvía más majestuoso. Viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, montañas imponentes que enmarcaban el valle como gigantes protectores, y un aire tan puro que sentía que limpiaba no solo mis pulmones, sino también mi alma. Cuando llegamos al viñedo, mi corazón se detuvo. Era más hermoso de lo que había imaginado. La casa principal se alzaba en medio de las vides, una construcción colonial con galerías de arcos que daban al oeste, donde el sol se ocultaba cada tarde detrás de la cordillera. Los viñedos se extendían en hileras perfectas, y el silencio era tan profundo que podía escuchar el viento susurrando entre las hojas. El administrador, un hombre llamado Carlos de unos 55 años, me recibió con una sonrisa amplia y respetuosa. Don Eduardo, me dijo, qué honor conocerlo por fin. Doña Esperanza hablaba mucho de usted cuando venía a supervisar la propiedad. ¿Esperanza venía acá? Pregunté sorprendido. Sí, señor. Cada 6 meses sin falta. Se quedaba una semana, revisaba todo, caminaba entre las vides, hablaba con los trabajadores. Decía que algún día usted y ella vendrían a vivir acá cuando se jubilaran. Sentí una punzada de tristeza y admiración. Esperanza había estado planeando nuestro futuro en secreto, soñando con un retiro tranquilo en este paraíso, mientras yo me preocupaba solo por el día a día. Carlos me mostró toda la propiedad. La casa tenía 6 dormitorios amplios, una cocina enorme con horno de barro, un comedor con mesa para 12 personas y una biblioteca llena de libros sobre viticultura que Esperanza había ido coleccionando. En la galería principal había un sillón de mimbre donde podía imaginarme perfectamente a Esperanza sentada, leyendo y planeando nuestro futuro. Los arrendatarios son de Bodegas Mendoza, me explicó Carlos mientras caminábamos entre las vides. Una empresa familiar,
que lleva 3 generaciones haciendo vinos. Doña Esperanza siempre fue muy exigente con ellos, pero también muy justa. La respetan mucho. ¿Y los ingresos son estables?, pregunté. Muy estables, don Eduardo. Más que suficientes para mantener la propiedad y para que usted viva como un rey. Doña Esperanza se aseguró de eso. Esa noche, en la hostería del pueblo, me sentía como un hombre nuevo. Tenía una opción real, un lugar donde podía ser libre, donde podía vivir con dignidad y tranquilidad. Esperanza me había regalado no solo seguridad económica, sino también una escapatoria de la toxicidad que mi propia familia había traído a mi vida. Al día siguiente, antes de regresar a Buenos Aires, caminé una vez más por los viñedos. Era una mañana clara de octubre, con el sol tibio y el aire perfumado por las flores de los almendros. Me senté bajo una parra centenaria y por primera vez desde la muerte de Esperanza, me sentí en paz. Mi amor, le dije al viento, tu regalo es mucho más que dinero o propiedades. Me devolviste la esperanza. El viaje de regreso a Buenos Aires fue revelador. Con cada kilómetro que me acercaba a la ciudad, sentía que dejaba atrás una versión nueva y mejor de mí mismo en Mendoza. Sabía que volvería, pero primero tenía que cerrar algunos asuntos pendientes con Sebastián y Patricia. Al llegar a casa encontré 5 mensajes en el contestador, todos de Sebastián, cada uno más agresivo que el anterior. Primer mensaje: papá, necesitamos hablar. Llámame cuando llegues. Segundo mensaje: papá, esto es ridículo. No podés evitarnos para siempre. Tenemos que resolver esto. Tercer mensaje: papá, si no me llamas esta noche, mañana vamos a tu casa, quieras o no. Cuarto mensaje: Eduardo, soy Patricia. Estás comportándote como un niño caprichoso. Esto tiene que parar. Quinto mensaje: papá, es Sebastián otra vez. Estamos muy preocupados por vos. Por favor, llámanos. Borré los mensajes sin devolver ninguna llamada. Tenía cosas más importantes que hacer. Al día siguiente, temprano en la mañana, decidí ir a Puerto Madero para conocer las propiedades que Esperanza me había dejado. El doctor Herrera me había dado las direcciones y las llaves. La primera propiedad era un departamento en el piso 25 de una torre moderna con vista al río. Cuando entré, quedé boquiabierto. Era un lugar espectacular, con ventanales del piso al techo que daban al puerto de Buenos Aires, pisos de mármol travertino y una decoración elegante pero cálida. En el dormitorio principal encontré una nota de Esperanza pegada al espejo. Mi amor, si estás leyendo esto en este lugar, es porque finalmente encontraste mi regalo. Espero que este departamento te dé la paz que mereces. Siempre te amé, incluso más de lo que vos creías. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Esperanza había pensado en todo, hasta en dejarme mensajes de amor en lugares donde sabía que los necesitaría. La segunda propiedad en Palermo era igualmente impresionante. Una casa de 2 plantas con jardín y parrilla, en una zona exclusiva cerca de los bosques. Era el tipo de lugar donde siempre habíamos soñado vivir, pero nunca pensamos que podríamos permitirnos. Cuando regresé a casa esa tarde, Sebastián y Patricia estaban esperándome en la puerta. Sus rostros mostraban una mezcla de preocupación, irritación y algo que no había visto antes: miedo. ¿Dónde estuviste?, me preguntó Sebastián bruscamente. Llevamos esperando 3 horas. Resolviendo asuntos, respondí con calma, bajándome del taxi. Patricia miró cómo el taxista descargaba varias bolsas de compras caras que había hecho en Puerto Madero. ¿De dónde sacaste dinero para todo eso? Es mío, dije simplemente, disfrutando de su sorpresa. ¿Tuyo?, preguntó Sebastián. Papá, esas bolsas son de tiendas muy caras. ¿De dónde sacaste el dinero? Esa no es tu preocupación, hijo. Entramos a la casa y se sentaron en la sala sin que yo los invitara. Patricia siguió mirándome con desconfianza, como si hubiera descubierto algo que no le gustaba. Papá, dijo Sebastián tratando de sonar paciente, estuvimos muy preocupados. No respondes nuestras llamadas. Desapareces todo el día. Apareces con compras caras. ¿Qué está pasando? Estoy viviendo mi vida, respondí. ¿Es eso tan extraño? Sí, es extraño, dijo Patricia bruscamente. La semana pasada eras un viejo deprimido que no podía cuidarse solo, y ahora actúas como si fueras millonario. ¿Qué observadora sos, Patricia? Sebastián se inclinó hacia adelante con esa expresión que ponía cuando era niño y trataba de resolver un rompecabezas. Papá, ¿tenés dinero que no conocemos? La pregunta directa colgó en el aire como una espada.
Era el momento de la verdad. ¿Y si lo tuviera?, pregunté. ¿Cambiaría eso algo? Por supuesto que cambiaría las cosas, explotó Patricia. Si tenés dinero, no necesitas ir a una residencia. Podés contratar cuidadores. Podés. Puedo hacer lo que yo quiera. La interrumpí con firmeza. Sebastián y Patricia se miraron con esa complicidad que ya conocía demasiado bien. Papá, dijo Sebastián lentamente, si mamá te dejó dinero, tenemos derecho a saberlo. Somos familia. Ah, sí, pregunté. ¿Familia? La misma familia que quería encerrarme en un geriátrico la semana pasada. La misma familia que decía que yo era un viejo inútil que no podía cuidarse solo. No dijimos eso, protestó Sebastián. No, déjame recordarte tus palabras exactas. Esta casa es muy grande para vos solo. Ya no estás tan joven. Vivir solo puede ser peligroso. Estás flaco, descuidado. No podés seguir viviendo así. Sebastián se puso colorado. Estábamos preocupados por vos. No, hijo. Estaban preocupados por ustedes mismos, por su tranquilidad, por no tener que lidiar conmigo, por deshacerse del estorbo que representaba su padre viejo y pobre. Eso no es cierto, murmuró Sebastián, pero no me miraba a los ojos. Me levanté y caminé hacia la ventana. Sebastián, hace 4 meses que murió tu madre, y esta es la 4ª vez que venís a verme. 4 veces en 4 meses. Y las 4 veces viniste a decirme qué tengo que hacer con mi vida. Es que cuando pensaban que era un viejo pobre, era un problema que resolver. Ahora que sospechan que tengo dinero, de repente soy familia otra vez. Patricia se levantó bruscamente. Eduardo, no seas injusto. Siempre nos preocupamos por vos. ¿Se preocuparon por mí? Me volteé para mirarlos. ¿Alguna vez me preguntaron cómo me siento realmente? ¿Alguna vez se sentaron conmigo a recordar a Esperanza? ¿Alguna vez me ofrecieron simplemente su compañía sin agenda oculta? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. ¿Dónde está el dinero, papá?, preguntó Patricia directamente, abandonando toda pretensión de afecto. Ah, dije sonriendo. Ahí está la verdadera Patricia, la que no puede fingir más. Tenemos derecho a saber, insistió Sebastián. Si hay una herencia, tengo derechos como hijo. Derechos. Repetí la palabra como si fuera venenosa. ¿Qué derechos tenés sobre la vida de tu padre, Sebastián? Los derechos que me da la ley, respondió con una dureza que nunca había visto en él. Si mamá dejó bienes, como su hijo tengo derecho a heredar parte de esos bienes. Me quedé mirándolo en silencio, procesando la transformación completa de mi hijo. El niño que había criado, que había cargado en mis hombros, al que había enseñado a andar en bicicleta, se había convertido en un extraño que me hablaba de leyes y derechos como si yo fuera su enemigo. Capítulo 4. La revelación que lo cambió todo. Sebastián, dije suavemente, ¿realmente querés hablar de derechos? Sí, papá. Hablemos de derechos. Perfecto. Me senté frente a ellos con una calma que me sorprendía incluso a mí. Hablemos de mis derechos. Mi derecho a vivir en mi propia casa. Mi derecho a tomar mis propias decisiones. Mi derecho a no ser amenazado por mi propia familia. Nadie te amenazó, murmuró Patricia. ¿No? ¿No me dijeron que tenían recursos legales para obligarme a ir a un geriátrico? ¿No me dijeron que esto iba a pasar quisiera yo? ¿O no? Sebastián se removió incómodamente en su asiento. Estábamos tratando de protegerte. ¿Protegerme de qué? De mi propia vida, de mis propios recuerdos, de la casa que construí con mi esposa, de vos mismo, dijo Patricia con frialdad, de tu depresión, de tu aislamiento, de tu negativa a aceptar la realidad. ¿Y cuál es mi realidad según ustedes? Que sos un viejo solo que necesita cuidados, respondió Sebastián, que ya no podés valerte por vos mismo. Me levanté lentamente y caminé hacia el aparador donde Esperanza guardaba nuestros álbumes de fotografías. Saqué uno y lo puse sobre la mesa ratona. ¿Quieren ver la realidad?, pregunté abriendo el álbum. Les mostré fotografías de Sebastián de bebé, yo cargándolo en mis brazos después de trabajar 12 horas en el astillero, Esperanza sonriendo mientras yo le enseñaba a caminar, Navidades donde Esperanza y yo habíamos gastado nuestros últimos pesos en juguetes para él. Esta es la realidad. Continué pasando las páginas. Un hombre que trabajó toda su vida para darle lo mejor a su familia. Una mujer que se sacrificó todos los días para crear un hogar lleno de amor. Unos padres que creyeron que su hijo los amaría y los respetaría cuando fueran mayores. Sebastián miraba las fotografías con expresión incómoda. Patricia observaba con frialdad,
como si fueran fotografías de extraños. Papá, el pasado ya pasó, dijo Sebastián. Tenemos que hablar del presente. ¿El presente? Cerré el álbum de golpe. El presente es que ustedes quieren robarme mi libertad y ahora quieren robarme mi dinero. No queremos robarte nada, gritó Sebastián levantándose. Queremos cuidarte. Mentira, grité de vuelta, sintiendo que décadas de frustración acumulada finalmente salían a la superficie. Quieren deshacerse de mí. Quieren encerrarme donde no tengan que verme, donde no tengan que lidiar conmigo, donde puedan olvidar que existo. Eso no es cierto, murmuró Sebastián, pero su voz había perdido toda convicción. ¿No es cierto? Entonces explícame algo, hijo. Si realmente se preocupan por mí, ¿por qué en 4 meses no me invitaron ni una sola vez a su casa? ¿Por qué no me llamaron para preguntarme cómo estoy? ¿Por qué la única vez que vienen acá es para decirme que me tengo que ir? Patricia se levantó bruscamente. Porque es imposible tratar con vos. Porque sos un viejo testarudo que solo vive en el pasado. Porque cada conversación con vos termina en drama y lágrimas. Patricia, la miré directamente a los ojos. ¿Sabes cuál es la diferencia entre vos y Esperanza? No me compares con Esperanza. Esperanza me amaba. Esperanza me respetaba. Esperanza entendía que el amor no se trata de controlar a la otra persona, sino de apoyarla. Esperanza está muerta, dijo Patricia con crueldad. Y vos tenés que aceptarlo y seguir adelante. Sus palabras me golpearon como una bofetada. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Salí de mi casa. Dije con voz peligrosamente baja. ¿Qué? Preguntó Patricia. Salí de mi casa. Ahora. Papá, comenzó Sebastián. Vos también, Sebastián. Salí de mi casa y no vuelvas hasta que puedas hablarme con respeto. No podés echarnos, dijo Patricia desafiante. Somos tu familia. Familia, me reí amargamente. La familia no amenaza. La familia no chantajea. La familia no trata de robar la libertad de sus seres queridos. No nos vamos a ir hasta que nos digas dónde está el dinero, gritó Patricia. Ah, dije sonriendo. Finalmente se cayó la máscara completamente. Ya no fingís que te preocupas por mí. Solo querés el dinero. Sebastián se puso entre nosotros tratando de calmar los ánimos. Papá, Patricia tiene razón. Tenemos derecho a saber si hay una herencia. Es nuestro derecho legal. ¿Saben qué? Caminé hacia el teléfono. Hablemos de derechos legales. Marqué el número del doctor Herrera. El abogado respondió al segundo timbrazo. Doctor Herrera, soy Eduardo. Disculpe que lo moleste, pero tengo a mi hijo y a su esposa acá, y están muy interesados en sus derechos legales sobre los bienes que Esperanza me dejó. ¿Podría explicarles cuáles son exactamente esos derechos? Puse el teléfono en altavoz para que todos pudieran escuchar. Por supuesto, Eduardo, respondió el doctor Herrera, con voz profesional. Los bienes que Esperanza dejó están completamente a su nombre. Ella los heredó de su familia antes del matrimonio y los mantuvo como propiedad separada. Legalmente, su hijo no tiene ningún derecho sobre esos bienes. La cara de Sebastián se puso pálida. Patricia apretó los puños. Pero, doctor Herrera, dijo Sebastián acercándose al teléfono, ¿no existe la legítima? ¿No tengo derecho como hijo? La legítima aplica solo a los bienes que se adquieren durante el matrimonio o que pertenecían originalmente al fallecido, explicó el abogado. Estos bienes específicos eran propiedad exclusiva de Esperanza antes del matrimonio, y ella tenía el derecho absoluto de dejarlos a quien quisiera. En este caso, eligió dejarlos todos a su esposo. ¿Y si intentáramos un proceso legal? Preguntó Patricia agresivamente. Señora, respondió el doctor Herrera con frialdad, cualquier proceso legal sería desestimado inmediatamente. Los documentos están en orden perfecto, y Esperanza actuó completamente dentro de sus derechos. Además, debo advertirle que intentar un proceso legal infundado podría resultar en sanciones legales para ustedes. Colgué el teléfono y me volteé hacia Sebastián y Patricia. Sus rostros mostraban una mezcla de shock, rabia y derrota. ¿Algo más que quieran saber sobre sus derechos legales? Pregunté con sarcasmo. Patricia comenzó a caminar en círculos, claramente furiosa. Esto es ridículo. Somos su familia. No puede dejarnos sin nada. ¿Sin nada? La miré con incredulidad. Patricia, ustedes tienen trabajos, tienen su propia casa, tienen sus propias vidas. ¿Qué exactamente les estoy quitando? Nos estás quitando lo que nos corresponde, gritó. ¿Y qué les corresponde exactamente? ¿El dinero que Esperanza ahorró en secreto durante décadas? ¿La herencia que ella recibió de su familia?
¿Los frutos del trabajo y los sacrificios de una mujer que ustedes apenas visitaban? Sebastián se sentó pesadamente en el sofá con la cabeza entre las manos. No puedo creer que mamá hiciera esto. ¿Que hiciera qué? ¿Que me amara lo suficiente como para asegurar mi futuro? ¿Que fuera lo suficientemente sabia como para protegerme de esto? Señalé hacia ellos. Esperanza conocía a su hijo mejor de lo que yo lo conocía. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Sebastián levantando la cabeza. Quiero decir que ella sabía que el día que yo fuera viejo y vulnerable, vos no estarías ahí para cuidarme, que estarías acá tratando de controlarme y de quitarme lo poco que me queda. Eso no es cierto, murmuró Sebastián, pero ya no había fuerza en su voz. ¿No es cierto, Sebastián? Mírate, mírate ahora mismo. Tu madre lleva 4 meses muerta. Tu padre está solo y doliente, y lo único que te preocupa es el dinero que puedas heredar. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación, de reconocimiento, de aceptación final de lo que mi hijo se había convertido. ¿Saben qué? Dije limpiándome las lágrimas. Tienen razón en una cosa. Esta conversación tiene que terminar, pero no va a terminar como ustedes esperan. Caminé hacia el placar del pasillo y saqué 2 valijas que Esperanza y yo habíamos usado en nuestros pocos viajes. Las puse sobre la mesa ratona frente a Sebastián y Patricia. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Sebastián, con nerviosismo. Estoy tomando la decisión que ustedes querían que tomara, respondí mientras abría las valijas. Estoy dejando esta casa. Patricia se animó inmediatamente. Perfecto. Entonces podemos proceder con los planes de la residencia. No, dije sin mirarla, comenzando a guardar algunas fotografías de Esperanza. No voy a ningún geriátrico. Entonces, ¿a dónde vas?, preguntó Sebastián. A mi viñedo. El silencio que siguió fue absoluto. Sebastián y Patricia se miraron como si hubiera dicho que me iba a la luna. Tu viñedo, repitió Patricia lentamente. Sí, mi viñedo. 20 hectáreas en Mendoza con una casa colonial, bodegas y viñedos, que generan ingresos mensuales suficientes para vivir como un rey. Sebastián se levantó bruscamente. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de la herencia que Esperanza me dejó. La herencia que ustedes tanto querían conocer. Continué empacando, disfrutando de la expresión de shock en sus rostros. Un viñedo valorado en millones de dólares, 2 propiedades en Buenos Aires que valen una fortuna, y una cuenta bancaria que me permitirá vivir cómodamente el resto de mi vida. Eso es imposible, gritó Patricia. Esperanza no tenía ese dinero. Esperanza tenía muchas cosas que ustedes no sabían, respondí con calma, incluyendo la sabiduría de mantenerlas en secreto. Tomé el retrato de bodas de Esperanza y lo envolví cuidadosamente en una toalla. ¿Saben por qué Esperanza mantuvo todo esto en secreto? Porque me dijo que esperara a ver cómo me trataban cuando creyeran que no tenía nada. Papá, dijo Sebastián con voz temblorosa, no podés irte así. Somos tu familia. Familia. Me detuve y lo miré directamente. Sebastián, hace media hora me estabas amenazando con recursos legales para encerrarme en un geriátrico. Hace 10 minutos tu esposa me gritaba exigiendo mi dinero. ¿Eso es familia? Estábamos confundidos, murmuró Sebastián. No entendíamos la situación. ¿Confundidos? Me reí amargamente. Mostraron su verdadera naturaleza cuando pensaron que tenían poder sobre mí. Patricia comenzó a pasearse por la sala, claramente desesperada. Eduardo, no podés tomar decisiones así de la nada. Tenés que pensarlo bien. Tuve toda una semana para pensarlo, Patricia. Una semana desde que ustedes me dieron su ultimátum. Pero eso era diferente, gritó. No sabíamos que tenías dinero. Exacto, grité de vuelta. Ese es precisamente el punto. Cuando pensaron que era un viejo pobre e indefenso, querían deshacerse de mí. Ahora que saben que tengo dinero, de repente quieren cuidarme. Sebastián se acercó a mí con los brazos extendidos, como cuando era niño y había hecho algo malo. Papá, por favor, ¿podemos empezar de nuevo? ¿Podemos olvidar todo lo que pasó? ¿Olvidar? Lo miré con tristeza. Sebastián, ¿cómo olvido que mi propio hijo quería encerrarme contra mi voluntad? ¿Cómo olvido que me trataste como si fuera incompetente? ¿Cómo olvido que me hablaste como si fuera un estorbo? Fue un error, murmuró. Estábamos preocupados, pero lo manejamos mal. No fue un error, hijo. Fue una revelación. Fue mostrarme quién sos realmente cuando crees que nadie te está viendo. Seguí empacando, poniendo en las valijas solo lo esencial. Algunas ropas, las fotografías más importantes de Esperanza, algunos libros que ella amaba
y el anillo de bodas que había guardado en una cajita especial. ¿Y qué va a pasar con esta casa?, preguntó Patricia, mirando alrededor como si estuviera evaluando su valor. Esta casa se va a quedar exactamente como está, respondí, cerrada y en silencio, esperando a que yo decida qué hacer con ella. Pero eso es un desperdicio, protestó. Podrías venderla, alquilarla, hacer algo productivo con ella. Patricia, la miré con una mezcla de lástima y disgusto. Incluso ahora, incluso cuando me estoy yendo, lo único que podés pensar es en dinero. Es sentido común, replicó. No podés dejar una casa vacía. Puedo hacer lo que yo quiera con mi casa. Es otro de esos derechos que tienen los adultos competentes. Cerré las valijas y las puse junto a la puerta. Después, caminé hacia el teléfono y llamé a un remis. Buenos días. Necesito un auto para ir a la estación Retiro. Sí, ahora mismo. Voy a tomar el tren a Mendoza. Cuando colgué, Sebastián y Patricia me miraban como si hubiera perdido la razón. ¿Te vas a ir en tren a Mendoza?, preguntó Sebastián. Papá, sos muy mayor para viajes tan largos. ¿Muy mayor?, sonreí irónicamente. Hace una semana era muy mayor para vivir solo. Ahora resulta que soy muy mayor para viajar. ¿Hay algo para lo que no sea muy mayor según ustedes? No queremos que te lastimes, murmuró Patricia, pero su voz sonaba hueca. ¿No quieren que me lastime, Patricia? El daño ya está hecho. Me lastimaron cuando trataron de quitarme mi libertad. Me lastimaron cuando me hablaron como si fuera un incapaz. Me lastimaron cuando redujeron 42 años de matrimonio con esperanza a cosas viejas. El bocín del remis se escuchó afuera. Había llegado mi transporte. Ese es mi taxi, dije tomando las valijas. Sebastián se interpuso entre la puerta y yo. Papá, por favor, no te vayas así. Podemos arreglar esto. ¿Arreglar qué, Sebastián? ¿Tu falta de respeto hacia tu padre? ¿Tu codicia por dinero que no te pertenece? ¿Tu disposición a encerrarme como si fuera un criminal? Nunca quisimos lastimarte, gritó con lágrimas en los ojos. Pero lo hicieron, dije suavemente. Y lo que es peor, lo hicieron sin remordimiento, hasta que descubrieron que tengo dinero. Patricia se acercó con una sonrisa falsa, esa que había aprendido a reconocer y a despreciar. Eduardo, seamos adultos. Todos cometemos errores. Podemos superarlo. ¿Sabes qué, Patricia? Tenés razón. Todos cometemos errores. El mío fue no darme cuenta antes de quién eras realmente. El chofer del remis tocó el timbre y fui a abrir. Era un hombre mayor, de sonrisa genuina y modales respetuosos. Señor Mendoza, me dijo. ¿Va a Retiro? Sí, por favor. Y después a comenzar una nueva vida. ¿A una nueva vida?, preguntó Sebastián confundido. Sí, respondí, mientras el chofer me ayudaba a cargar las valijas. A mi verdadera casa, al lugar donde puedo vivir con dignidad, con respeto, con paz. Me senté en el asiento trasero del remis y bajé la ventanilla. Sebastián, cuando decidas que querés tener un padre en lugar de una víctima a la cual controlar, sabes dónde encontrarme. No sabemos dónde encontrarte, gritó Patricia. Ni siquiera sabemos dónde está ese viñedo. No se preocupen, respondí con una sonrisa. Si realmente se preocuparan por mí, encontrarían la manera de contactarme. No podés hacernos esto, gritó Patricia desesperadamente. ¿Hacerles qué? ¿Vivir mi vida? ¿Tomar mis propias decisiones? ¿Usar mi dinero como yo quiera? El remis comenzó a moverse. En el espejo retrovisor vi a Sebastián y Patricia de pie en la vereda, viéndome alejar. Sebastián tenía lágrimas en los ojos, pero Patricia solo tenía rabia en los suyos. Mientras viajábamos por las calles de San Telmo hacia Retiro, sentí una mezcla de tristeza y liberación. Tristeza por la familia que había perdido, liberación por la toxicidad de la que me había escapado. En el semáforo de Defensa y Carlos Calvo me detuve y miré hacia atrás una última vez. Podía ver mi casa a lo lejos, la casa donde Esperanza y yo habíamos sido felices, donde habíamos criado a nuestro hijo, donde habíamos soñado con envejecer juntos, pero Esperanza ya no estaba, y Sebastián se había convertido en un extraño. Era hora de comenzar el último capítulo de mi vida en mis propios términos. Al tren, maestro, le dije al chofer, hacha mi libertad. El viaje en tren a Mendoza fue el más liberador de mi vida. El Aconcagua atravesaba la pampa húmeda rumbo a las montañas, y con cada kilómetro que dejaba atrás, sentía que el peso de los últimos meses se desprendía de mis hombros.
Por primera vez desde la muerte de Esperanza, me sentí verdaderamente vivo. Cuando llegué a la estación Mendoza, Carlos me estaba esperando con una sonrisa amplia y un cartel con mi nombre. Don Eduardo, me dijo, bienvenido a su hogar, mi hogar. Esas palabras resonaron en mi corazón de una manera que no había esperado. Por primera vez en meses, alguien me daba la bienvenida sin agenda oculta, sin expectativas, sin manipulaciones. El viaje desde la ciudad hasta el viñedo duró 1 hora. A medida que nos alejábamos del asfalto y entrábamos en los caminos de tierra entre las vides, sentía que me dirigía no solo hacia una nueva casa, sino hacia una nueva vida. Cuando llegamos al viñedo, ya era atardecer, pero Carlos había encendido todas las luces de la casa. La propiedad se veía mágica bajo el cielo violeta de Mendoza, con la cordillera recortándose majestuosa contra las últimas luces del día. Los primeros días en el viñedo fueron de pura sanación. Me levantaba cada mañana al sonido de los pájaros. Desayunaba en la galería, viendo el valle verde que se extendía hasta las montañas, y pasaba las tardes caminando por mi propiedad, conociendo cada rincón que Esperanza había cuidado en secreto durante años. En el tercer día encontré algo que me partió el corazón y me llenó de paz al mismo tiempo. En la biblioteca, entre los libros de viticultura, encontré un diario con la letra de Esperanza. En la primera página había escrito, para Eduardo, para cuando llegue a casa. Las páginas estaban llenas de sus pensamientos sobre el viñedo, sus planes para nuestro futuro, sus observaciones sobre la naturaleza, y en las últimas páginas, sus reflexiones sobre Sebastián. Eduardo, había escrito, he estado observando a nuestro hijo y me duele el corazón. Se está convirtiendo en alguien que no reconozco. Patricia lo está cambiando. Lo está volviendo ambicioso y frío. Temo el día en que ya no estemos acá y él tenga que decidir qué tipo de hombre quiere ser. En otra entrada, fechada apenas 3 meses antes de su muerte, Esperanza había escrito, hoy Sebastián me preguntó cuánto vale la casa de San Telmo. No me preguntó cómo me siento. No me preguntó si necesito algo. Solo quería saber el valor de la propiedad. Eduardo, mi amor, espero estar equivocada, pero creo que nuestro hijo nos ve como una inversión, no como sus padres. Lloré leyendo esas palabras, pero también sentí una profunda gratitud hacia Esperanza. Su sabiduría había sido mi salvación. Una semana después de llegar al viñedo, recibí la primera llamada de Sebastián. Carlos me trajo el teléfono inalámbrico a la galería donde estaba leyendo. Papá, dijo Sebastián con voz cansada, he estado buscándote por todas partes. ¿Para qué? Pregunté sin emoción. Para disculparme, para tratar de arreglar las cosas entre nosotros. ¿Y qué cambió, Sebastián? ¿Por qué ahora querés arreglar las cosas? Hubo una pausa larga. Porque tuve tiempo para pensar. Porque me di cuenta de que lo que hicimos estuvo mal. ¿Te diste cuenta solo? ¿O alguien te ayudó a darte cuenta? Otra pausa. Fui a ver al doctor Martínez, el médico de mamá. Le conté lo que había pasado y él me ayudó a entender algunas cosas. ¿Qué cosas? Que el duelo no tiene fecha de caducidad, que tratar de controlar a otra persona no es amor, que su voz se quebró, que fui un mal hijo. Sentí una punzada en el corazón, pero no cedí. ¿Y Patricia? ¿Ella también tuvo estas revelaciones? Patricia y yo nos estamos divorciando, dijo en voz baja. Esa noticia me sorprendió. ¿Por qué? Porque cuando le dije que quería buscarte para disculparme, me dijo que era una pérdida de tiempo. Me dijo que si vos tenías dinero y no querías compartirlo, era tu problema. Fue entonces cuando me di cuenta de que me había casado con alguien que no tenía corazón. Sebastián, dije suavemente, lamento escuchar sobre tu divorcio. No lo lamentes, papá. Fue lo mejor que pudo pasar. Me ayudó a ver las cosas claramente. Permanecimos en silencio por un momento. Después Sebastián preguntó, ¿puedo ir a verte? ¿Puedo conocer tu viñedo? ¿Para qué querés venir, Sebastián? Para conocer el lugar donde vivía el corazón de mamá, para entender por qué ella amaba tanto este lugar, para pasar tiempo con vos sin agendas, sin presiones, sin expectativas. Su voz sonaba diferente, más humilde, más genuina, pero yo había aprendido a ser cauteloso. Sebastián, si venís acá, tiene que ser con una condición, la que sea, papá, que no hablemos de dinero, de herencias, de testamentos, de nada relacionado con bienes materiales. Si venís, venís solo a ser mi hijo. Acepto esa condición, respondió inmediatamente. ¿Estás seguro? Porque si venís y comenzás con las mismas actitudes de antes, te vas inmediatamente. Estoy seguro, papá.
Solo quiero recuperar a mi padre. Una semana después, Sebastián llegó al viñedo. Cuando bajó de su auto de alquiler, pude ver que había perdido peso, que tenía ojeras, que se veía mayor. Los últimos meses habían sido duros para él también. Nos saludamos con un abrazo incómodo, pero era un inicio. Los primeros días fueron tensos. Sebastián y yo caminábamos por la propiedad, hablábamos de cosas superficiales, comíamos juntos en silencio. Poco a poco, sin embargo, algo comenzó a cambiar. Una tarde, mientras estábamos sentados en la galería viendo el atardecer sobre la cordillera, Sebastián me preguntó: «Mamá venía mucho acá, ¿no?» «Cada 6 meses», respondí. Carlos me contó que se quedaba una semana cada vez, y nunca me dijo nada. Nada, confirmé. Lo mantuvo en secreto. Sebastián guardó silencio por un momento. «Papá, ¿podés contarme sobre los últimos días de mamá? Sobre lo que hablaron, sobre sus últimas palabras». Fue la primera vez que Sebastián me preguntaba algo personal, algo emocional, desde la muerte de Esperanza. Le conté sobre sus últimos días, sobre sus palabras de amor, sobre cómo había planeado todo para protegerme. Sebastián lloró escuchando el relato. Eran lágrimas genuinas, lágrimas de remordimiento y de dolor. «Papá», me dijo entre sollozos, «fui un idiota. Mamá sabía que te iba a fallar, y lo hice exactamente como ella temía». «Sebastián, todos cometemos errores. No fueron errores, papá. Fueron decisiones conscientes. Decidí que eras una carga. Decidí que mi comodidad era más importante que tu bienestar. Decidí tratarte como un problema en lugar de como mi padre». Durante los días siguientes, Sebastián comenzó a mostrar el hombre que había sido antes de casarse con Patricia. Ayudaba con las tareas del viñedo, hacía preguntas sobre Esperanza, compartía recuerdos de su infancia. Lentamente, muy lentamente, comencé a ver rastros de mi hijo verdadero. Una noche, mientras cenábamos en la galería bajo las estrellas mendocinas, Sebastián me dijo: «Papá, tengo una confesión que hacer. Tessamy, cuando mamá estaba en el hospital, me dijo algo que no te conté». Mi corazón se aceleró. «¿Qué te dijo?» «Me dijo que te cuidara, que no te dejara solo, que fuera el hijo que ella sabía que podía ser». Sebastián se limpió una lágrima. «Me dijo que vos eras el hombre más bueno que había conocido y que merecías ser amado y respetado hasta el final de tus días. ¿Y por qué no me contaste eso?» «Porque era más fácil pensar que eras una carga que aceptar que era mi responsabilidad cuidarte con amor». Esa noche hablamos hasta el amanecer. Sebastián me contó sobre sus problemas matrimoniales, sobre las presiones de Patricia, sobre cómo había perdido el rumbo. Yo le conté sobre mi soledad, sobre mis miedos, sobre lo que había sentido cuando me amenazó con el geriátrico. Cuando salió el sol sobre los Andes, sentí que había recuperado a mi hijo. Sebastián se quedó 2 semanas en el viñedo. Cuando llegó el momento de irse, ambos sabíamos que algo fundamental había cambiado entre nosotros. «¿Puedo venir otra vez el próximo mes?», me preguntó antes de subirse a su auto. «Podés venir cuando quieras», respondí. «Esta siempre será tu casa también». Los meses que siguieron fueron los más felices que había vivido desde la muerte de Esperanza. Sebastián venía a visitarme cada mes. A veces se quedaba semanas enteras. Trabajábamos juntos en el viñedo, cocinábamos juntos, hablábamos de Esperanza, recordábamos los buenos tiempos. También empecé a involucrarme con la comunidad local. Ayudé a establecer un programa para hombres mayores que habían perdido a sus esposas. Compartía mi historia, les hablaba sobre la importancia de mantener su dignidad, de no permitir que otros tomaran decisiones por ellos. Un día, un hombre de 75 años me dijo: «Don Eduardo, usted me inspiró a no ir al geriátrico que mi familia había elegido para mí. Ahora vivo en un departamento pequeño en la ciudad, pero es mío y soy feliz». Fue entonces cuando entendí el verdadero regalo que Esperanza me había dado. No era solo dinero o propiedades, era la posibilidad de vivir con dignidad, de inspirar a otros, de demostrar que la edad no significa incompetencia. Durante la vendimia de 2024, un año después de llegar al viñedo, Sebastián trajo una sorpresa. Había dejado su trabajo en Buenos Aires y se había mudado a Mendoza para estar cerca de mí y ayudar con la administración del viñedo. «Papá», me dijo, «quiero aprender el negocio del vino. Quiero que trabajemos juntos, como vos trabajaste con el abuelo en el astillero cuando eras joven». Era cierto. Cuando yo tenía la edad de Sebastián, había trabajado junto a mi padre en los astilleros de La Boca. El círculo se cerraba de una manera hermosa. Hoy, 2 años después de llegar a mi viñedo,
puedo decir que soy un hombre realizado. Tengo una relación hermosa con Sebastián, quien se ha convertido en el hijo que Esperanza siempre supo que podía ser. Tengo una vida plena rodeado de naturaleza, buena gente y propósito. Nuestro vino, que ahora producimos nosotros mismos en lugar de alquilar las tierras, ha ganado varios premios en concursos internacionales. Sebastián se ha convertido en un enólogo talentoso y un hombre de bien. Cada mañana me levanto agradecido con Esperanza por su sabiduría, por su amor, por su protección que continúa bendiciéndome cada día. En su tumba en el cementerio de Luján de Cuyo, plantamos una vid que ahora da las uvas más dulces de toda la propiedad. Y cuando otros hombres mayores me preguntan cómo logré mi libertad, les digo, no permitan que nadie los haga sentir como una carga. Ustedes tienen derecho a vivir con dignidad hasta el último día de sus vidas. Y si alguien los ama verdaderamente, los apoyará en esa dignidad en lugar de tratar de quitársela. Esa es la lección que Esperanza me enseñó desde el más allá. El amor verdadero libera, no controla, y felizmente no le conté a mi hijo sobre mi herencia cuando él no merecía saberlo, porque al final esa decisión me salvó la vida y nos permitió reencontrarnos como padre e hijo. Ahora, cada atardecer en la galería de mi casa, brindo con una copa del vino que hacemos Sebastián y yo, mirando las montañas que Esperanza amaba, sabiendo que el amor verdadero trasciende la muerte y que la sabiduría de una mujer extraordinaria puede cambiar el destino de toda una familia. Esta es mi historia, y espero que sirva de inspiración a otros hombres que, como yo, merecen vivir sus últimos años con dignidad, respeto y amor.